clase vamos a revisar el tema de regresión logística. Pero ¿cuál es la utilidad de un modelo de regresión logística? Nos sirve para predecir, al igual que la regresión lineal. ¿Cuál es la diferencia? Que la regresión lineal utiliza un desenlace cuantitativo. Por ejemplo, cuando queremos predecir tasa de filtrado glomerular a partir de distintas variables clínicas. En este caso, la regresión logística lo que nos permite es predecir desenlaces dicotómicos, es decir, la presencia o ausencia de una enfermedad, la presencia o no de muerte, la presencia o no de complicaciones. Este modelo es el que ustedes utilizan con más frecuencia en la clínica, puesto que sus desenlaces es la presencia o ausencia de una determinada condición. El modelo de regresión logística, si bien la variable dependiente tiene que ser dicotómica, las variables predictoras o variables independientes pueden ser variables cuantitativas, variables cualitativas o pueden ser variables ordinales. Este es un ejemplo de un modelo de regresión logística y de su utilidad en la práctica clínica. Entonces, en este modelo de regresión logística se quiere predecir el riesgo para desarrollar diabetes mellitus a partir de distintas variables. Entonces, vean, se tiene la variable edad. En este caso, la variable edad está agrupada en dos categorías, igual que la variable índice de masa corporal y circunferencia abdominal. Se consideraron otras variables como uso de medicamento antihipertensivo, el antecedente de elevación de la glucosa previa y la actividad física, consumo de frutas y vegetales. Lo que hace el modelo de regresión logística es un ajuste por las diferentes variables de confusión. Imaginemos que nuestra variable más importante para predecir diabetes fuera actividad física. Para poder llegar a determinar si la actividad física mayor o menor a 4 horas a la semana impacta en el riesgo de desarrollar diabetes, tendríamos que considerar las otras variables de confusión, como el antecedente de toma de antihipertensivos, obesidad, índice de masa corporal. Entonces, vean aquí, lo que se hace es un riesgo ajustado por todas las otras variables de confusión. Si en este caso la variable actividad física fuera una variable predictoria de diabetes, permanecería significativa aún a pesar del ajuste por las otras variables. Y vemos que su OR es de 1.31 con un intervalo de confianza que va de 0.88 a 1.95. Este valor de P pues no es significativo y por lo tanto decimos que esta variable en este caso no es predictora. Las variables predictoras pues son edad, es índice de masa corporal mayor a 30, circunferencia abdominal, uso de antihipertensivos o si el paciente alguna vez tuvo el antecedente de glucosa elevada previa. Entonces, esta es la utilidad del modelo de regresión logística. Pero ahora vamos a revisar un poco más de los supuestos y de la interpretación del modelo. Entonces, ¿qué hace la regresión logística? Nos ayuda a predecir la probabilidad de que un evento ocurra o no ocurra a partir de una o más variables independientes. Es muy importante que para la regresión logística ustedes consideren la codificación de su desenlace como 0 y 1. Si queremos evaluar el riesgo para desarrollar diabetes tipo 2, los pacientes que no desarrollaron diabetes tendrían que estar codificados como 0 y el desenlace de interés, que es el desarrollo de diabetes tipo 2, debería estar codificado como 1. Lo mismo para los factores de riesgo. Es decir, si yo quiero evaluar la actividad física más de 4 horas a la semana es un factor de protección. Ese estaría codificado como 0. Y la categoría de riesgo, que está asociada con el desenlace, sería la actividad física menor a 4 horas. Esta variable tendría que estar codificada con el número 1. Veamos este ejemplo. Si yo quisiera evaluar la probabilidad
de un adulto mayor de ser hospitalizado por EBC y determinar cuáles son los factores predictores que hacen que a su egreso este paciente se vaya a un asilo. Entonces, el desenlace son dos. Uno, que se vaya a su egreso a un asilo, que se institucionalice, y cero, que el paciente se vaya y se egrese a su domicilio. Entonces, en este caso, imaginemos que tenemos como variables estado funcional. Si el paciente es funcional, va a estar codificado como cero si es independiente y uno si es dependiente. Edad, pueden ustedes meter a su modelo variables que son cuantitativas o variables que son cualitativas. En este caso, edad está como variable cuantitativa. Estado civil, en este caso, 0 casado y 1 no casado. Género, en este caso, 0 masculino y 1 femenino. Nosotros asumimos que las categorías de riesgo que van a incrementar la probabilidad de que el paciente sea egresado a un asilo posterior a EBC van a ser el que sea dependiente, que no sea casado y que tenga sexo femenino. Pero, ¿de dónde sale la regresión logística? ¿Cuál es el supuesto? Ustedes recordarán que para regresión logística, para regresión lineal, trabajamos con betas. Teníamos un beta cero, que era la intersección, o nuestro valor de la constante, el valor que tomaba y cuando x valía 0. Y tendríamos el beta para cada una de las variables, que correspondía a la pendiente. Y nos decía qué tanto de la variable dependiente se modificaba al aumentar la variable x o mi variable independiente. Entonces, en este caso, la regresión logística toma en cuenta el valor de beta, pero a partir de ese valor de beta que es cuantitativo, se transforma en OR. ¿Cómo vamos a transformar el beta en OR? Muy sencillo. Entonces, se toma entonces vean, el OR equivale al exponente de beta. Este valor de E corresponde a la base del logaritmo natural, que es 2.718281. Y vamos a elevarlo al beta. Esto es el número Euler y lo que permitió fue transformar desenlaces cuantitativos en desenlaces que puedan ser dicotómicos. Entonces, vean este ejemplo. Entonces, si ustedes se van a su calculadora, imaginemos que queremos sacar a cuánto corresponde un beta de 1. ¿Cuál es el OR de un beta de 1? Entonces, el beta de 1 lo ponen en su calculadora, es este logo, E a la X. En este caso, la X se sustituiría por el valor de beta. E a la 1, eso nos da un valor de 2.71. Entonces, ese beta de 1 implicaría un OR de 2.71. Entonces, esta es la base y por eso los modelos de regresión lineal eran la primera parte para entender los modelos de regresión logística. ¿Okay? Entonces, bueno, pues este va a ser nuestro ejemplo, factores de riesgo asociados a el sitio de egreso. En este caso, la variable que yo quiero evaluar es institucionalización o asilo. Voy a tener como variables predictoras género, estado civil, edad y estado funcional. Este es el cuadro de resultados que nos arroja SPSS. Vamos a ir desglosando punto por punto lo que esto quiere decir. Entonces, lo primero es que vamos a tener distintos modelos. Hay un modelo que se llama intro y eso implica que ustedes vayan metiendo las variables independientes de acuerdo a la clínica o a la significancia estadística. Ustedes van construyendo su modelo. Hay otro método que es el método por pasos. Ese método por pasos analiza solo las variables
que que son estadísticamente significativas. Pero bueno, eso no es lo más recomendable porque el programa puede dejar variables que clínicamente no tengan sentido o puede sacar alguna variable que clínicamente sea importante. Entonces, eso no es tan recomendado. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte, tenemos un valor, dice prueba omnibus de los coeficientes del modelo. Tenemos una prueba chi cuadrada. Esto se utiliza para corroborar nuestra hipótesis. Entonces, nuestra hipótesis nula en los modelos de regresión es que el beta es igual a 0. Entonces, si un beta es igual a 0, esa variable no está impactando en el desenlace porque al aumentar x, y permanece constante. Entonces, en este caso, esta variable es significativa. Los grados de libertad corresponden al número de variables independientes que van a ingresar a su modelo. Y después aparece otra vez la R cuadrada, en este caso, la R cuadrada de Cox y la R cuadrada ajustada. Entonces vamos a utilizar esto. En este caso, las variables que están incluidas en el modelo explican 31.5% del desenlace. Después tenemos esta tabla de clasificación. Lo que hace esta tabla es mostrar una comparación entre los valores obtenidos y los valores reales, lo predicho contra lo observado. Entonces, en este caso, la capacidad de mi modelo de hacer esta predicción es de 73%. Aquí ustedes deben prestar atención que sea por arriba de 50%. Ajá. Este es el punto de corte que equivaldría a un volado. Entonces, en este caso es de 73%. La clasificación del desenlace fue correcta en el 73% de los casos. Después, el punto que nos arroja son nuestros coeficientes de regresión. Esta es la salida de SPSS para cada una de las variables. Entonces, vean, tenemos primero la variable edad. Tenemos un beta, que es 0.117. Después tenemos un valor que dice Welt. Es la prueba estadística, el valor de la prueba estadística, que en este caso se utiliza para determinar la significancia estadística. Entonces, este beta de 0.117 es estadísticamente significativo. Al observar el OR o exponente beta, tenemos un OR de 1.12 con un intervalo de confianza que va de 1.04 a 1.2. Recuerden que para los ORs, el punto de no significancia estadística es 1. Ajá. Entonces, si atravesara el 1 y ustedes tuvieran ORs por abajo de 1 y mayores a 1, sería un OR que no es significativo. En este caso es significativo, de 1.04 a 1.2. Cuando ustedes observan los beta, tienen que, al igual que en regresión lineal, considerar dos cosas. Entonces, si el beta, ustedes lo observan y este beta es positivo, se va a asociar a un OR mayor a 1. Si ustedes observan, como en este caso. Entonces, aquí la presencia o no de la funcionalidad o no, en este caso es si tenemos un paciente que es dependiente al egreso del hospital, entonces este beta es positivo y el OR es mayor a 1, 2.6, con un intervalo que va de 1.02 a 6.7 y es estadísticamente significativo. Entonces, cuando tenemos un beta, ahora por el contrario, un beta negativo, esto implica que el OR va a ser de protección o va a ser menor a 1, va a disminuir la probabilidad de presentar el desenlace. Entonces, en este caso, vean, el OR es 0.553 menor a 1 y el intervalo de confianza va de 0.21 a 1.4. Al atravesar la unidad, este valor consideramos que no es
estadísticamente significativo. Y vean los cuadros de abajo. Imaginen, ahora en regresión logística tenemos solo un desenlace dicotómico, que está codificado como 0 y 1. Y tenemos una variable independiente, que en este caso está codificada como 0 y 1. Entonces, en este caso, un beta positivo implicaría que el dato que está codificado como 1, en este caso, para la primera variable, que es independencia y dependencia, un paciente que es dependiente tiene mayor probabilidad de irse a la categoría 1, que es institucionalización. Ahora vamos a ver el otro ejemplo de un beta negativo. Ahora, los pacientes que están clasificados como 1, en este caso era 0 masculino, 1 femenino, las mujeres tendrían una mayor probabilidad de irse a casa. Ahora, ya les había comentado que podemos incluir al modelo variables que son cualitativas o variables que son cuantitativas. Con las variables cualitativas no hay mayor duda. Pero con las variables cuantitativas resulta un poco más compleja la interpretación. Entonces, para la variable edad teníamos un beta de 0.117. Esto equivale a un OR de 1.12. Entonces, aquí, si tenemos un paciente o queremos comparar el riesgo de un paciente de 70 y uno de 71 años, se multiplica la diferencia de edad, entonces, que es un año, y se multiplica por el beta. Y es 1 por 0.17 y se saca el exponente. Esto equivale a un OR de 1.12. Ahora, si queremos evaluar el riesgo para una diferencia de 2 años, de 70 a 72 años, tenemos la base del logaritmo y lo elevamos al exponencial de 2 por 0.117. Esto nos da un OR de 1.26. Entonces, entre en una diferencia de un año, bueno, pues no se incrementa demasiado el riesgo. 2 años, 0.26, 1.26. Pero vean qué pasa cuando ahora el intervalo de tiempo es más amplio. Ahora son 10 años, multiplico otra vez por mi beta, y ahora mi OR es de 3.22. Entonces, de esta manera es que interpretamos los betas para una variable que es cuantitativa. Otra opción para las variables cuantitativas es recodificarla y hacerla en 2 categorías. Entonces, para esta variable de edad, pudimos calcular el riesgo para los mayores de 80 años y menores de 80 años. Entonces, esa es una posibilidad, agrupar en categorías. De esta manera resulta más sencillo. Entonces, a continuación vamos a ver otro ejemplo. Espero que hasta aquí no hayan quedado dudas. Si quedaron dudas, bueno, en esta parte las iremos aclarando. Entonces, ahora, en este ejemplo, vamos a evaluar el riesgo de hospitalización en niños con cáncer de acuerdo a la etapa de tratamiento. Entonces, nuestro estado basal son niños con cáncer. Mi desenlace es el riesgo de hospitalización, 1, y el que reciban tratamiento ambulatorio es 0. En este caso vamos a calcular el riesgo de hospitalización. Mi variable independiente es etapa de tratamiento, entonces en este caso 0. La etapa de quimioterapia está codificada como 0 y la etapa de vigilancia está codificada como 1. ¿Qué significa o qué esperamos encontrar? Si mi grupo de estudio, el que está codificado como 1, es etapa de vigilancia, nosotros esperaríamos obtener un OR menor a 1, un OR de protección. ¿Esto qué nos permitiría? Nos permitiría tomar decisiones y saber si los niños que tienen cáncer deben ser hospitalizados o no deben ser hospitalizados.
de acuerdo al tipo o a la etapa de tratamiento. Entonces, si fuera un OR de protección, nosotros esperaríamos que este paciente pueda ser egresado a su domicilio. Entonces, para calcularlo en SPSS, escogemos analizar, regresión y después regresión logística binaria. Después, vamos a colocar como variable dependiente el seguimiento, la evolución clínica. Un paciente fue hospitalizado o no fue hospitalizado. Está codificado como 0, la no hospitalización, y como 1, la hospitalización. Esta es la primera parte. Y después, en covariables, aquí ustedes van a poder ingresar las variables que ustedes quieran. Y después, como es una variable que tiene 2 categorías, etapa de tratamiento está codificada como 1 y 2, entonces tienen que seleccionar esta parte de variables categóricas. Aquí el OR se va a calcular solo para una de las 2 categorías. La otra, el otro estadio que no es el que nos interesa, o la otra variable que no es la que nos interesa, va a ser tomada como categoría de referencia. Por así decirlo, podríamos decir que esa variable se anula. Entonces, en este caso tenemos la variable quimioterapia y vigilancia. La que queremos evaluar es vigilancia. Por lo tanto, quimioterapia tiene que ser la categoría de referencia. Es decir, me va a calcular el riesgo solo para vigilancia, no para quimioterapia. Esta, o la que ustedes pongan como referencia, se anula. Y ahora, vean ustedes, si yo quiero calcular como categoría de referencia quimioterapia, está codificado como 1. Aquí nos da la opción categoría de referencia, primera o última. Entonces, quimioterapia está codificada como 1, va a ser primera, le ponen cambiar y continuar. Después, otra vez, tenemos la R cuadrada, 10%, en este caso, la etapa del tratamiento, si se encuentra en quimioterapia o en vigilancia, me va a explicar un 10% del desenlace. Después tenemos ya nuestra variable independiente, nos está mostrando un beta negativo de menos 1.9. Este beta de 1.9, como lo vimos en las diapositivas anteriores, se va a asociar a un OR que es menor a 1, es decir, un OR que es de protección. Entonces, ¿qué decimos en este caso? La etapa, si un paciente se encuentra en etapa de vigilancia, este paciente va a tener menos probabilidades de ser hospitalizado. Este paciente podría ser manejado en casa. Otra parte que es importante es el tamaño de muestra. Cuando ustedes están haciendo modelos multivariados con desenlace dicotómico, el cálculo del tamaño de muestra tiene que llevarse a cabo con la fórmula de eventos por variable. Entonces, ¿cómo se calcula? Aquí tenemos una constante que es 10 y se multiplica por K, que es el número de variables de confusión. Entonces, imaginemos que queremos evaluar los factores de riesgo para deterioro cognitivo leve en adultos mayores. Se estima que son 4 los factores de riesgo que pueden impactar en el desenlace: escolaridad, comorbilidades, sexo y polifarmacia. Entonces, multiplicamos 10 por 4 variables de confusión y se estima que el 20% de la población mayor a 60 años tiene deterioro cognitivo leve. Entonces, se divide entre 0.20. Esto equivale a 200 participantes. Con 200 participantes, nosotros tendríamos un modelo que permita ajustar por 4 variables de confusión. Entonces, ustedes tienen que considerar el tamaño de muestra para evaluar por cuántas variables van a ajustar. Otra forma, de manera más sencilla, si ustedes ya tienen los resultados, cuenten
saquen la frecuencia del desenlace. Si ustedes tuvieran 40 pacientes con el desenlace, como en el ejemplo de sepsis, del artículo de sepsis, podrían hacer modelos ajustados por 4 variables. Si tuvieran 60 pacientes con el desenlace, podrían ajustar hasta por 6 variables.